Es muy originalidad su figura de laico cristiano, muy distinta y muy diferente a lo que podía ser en aquel momento la figura de otros políticos franceses, y por eso esta frase que les he puesto, que bueno, parece que es cierta, y que Mitterrand le dice que tú nunca serás presidente de la República, y cuando le preguntó por qué no seré presidente de la República, le dice porque eres cristiano. Bueno, pues recuérdenla, a ver si creen que tiene sentido o no tiene sentido. Hay unas conversaciones del año 95 que hace Dominique Bolton con Delors, que se llaman De cuerpo entero, y yo ahí les he puesto unas reflexiones, porque son quizá las reflexiones del Delors más creyente, ya no del Delors político, que les he explicado a lo largo de su trayectoria política, desde que comienza en el Banco de Francia hasta su presidencia de la Unión Europea, y estas reflexiones serían desde una opción de una persona creyente, porque como tal se las plantea. Me parece que tienen bastante, como les diría yo, dicen mucho en el mundo en que estamos viviendo, Es decir, no parece que estén demasiado viejas ni hayan pasado demasiado de moda. Creo que estarían de plena actualidad. Se declara católico laico. La crisis moral podría posibilitar el diálogo entre creyentes y no creyentes. Posiblemente sería más fácil. No hay verdades tan inmutables para hacer ese diálogo en la crisis en que estamos viviendo. Los hombres y las mujeres son autores de su propio cambio, si quieren que éste resulte eficaz y verdadero. Si quieren, en vez de hombres y mujeres, pongan ciudadanos como elemento clave de transformación. Para que haya más solidaridad, debe haber una sociedad más activa. No se queden en casa, participen. También lo decía el Concilio Vaticano II, los católicos, ¿se acuerdan? Católicos en la vida pública y no en las casas, si queremos realmente que se produzcan cambios. Que se sientan responsables ante los demás y ante la sociedad. Y el laicismo es un valor esencial para la democracia, porque implica tolerancia y aceptación de los otros, y la posibilidad de que cada uno asuma su propio itinerario espiritual y filosófico. No podemos imponer nuestra moral, ese es el laicismo, y el respeto a la democracia dice que se legisla de acuerdo con lo que determinan los ciudadanos que eligen el poder democrático para poder legislar. No podemos imponer, laicismo y democracia van de la mano. Es decir, esto es fundamental, que todavía en algunas sociedades no se acaba de entender, y por eso se define como católico laico. Pero evidentemente eso no quiere decir que no tenga nada que decir como católico, y como católico dice, es decir, la religión no se queda en el mundo privado, sino que debe trascender al mundo público. No atiende, por lo tanto, la versión o la tesis que mantenía la Ilustración. Y dice por eso que el laicismo es un progreso histórico, pero es necesario que quienes sientan una responsabilidad moral o espiritual puedan actuar siempre que y cuando reúnan valor para ello. Siempre que y cuando reúnan valor para ello. Por eso les decía que tienen que pronunciarse y decir. Es duro con algún sector de la Iglesia, con la Iglesia francesa, y dice que la Iglesia debe ser coherente con lo que predica. Y los dos valores para él esenciales de una sociedad laica, de una persona creyente, de una sociedad laica, son esperanza y caridad. Por eso, para él, el valor fundamental es el valor de la comunidad. Por eso les decía que la palabra es solidaridad, es comunidad, es amor. Recuperar equilibrio entre el individuo y la sociedad, entre la persona y la comunidad, para una comunidad abierta que no controle el monopolio de la verdad. Si hay verdad, no hay diálogo. Si hay verdad, no hay acuerdo. Si hay verdad, no hay ninguna posición de que podamos hablar, que podamos entendernos, que podamos respetarnos. Por eso no hay monopolio de la verdad. Esto también lo va a aplicar bastante a su vida política, como les voy a explicar después, sobre todo cuando hace el análisis de lo que está pasando ahora en Europa. Estos principios a mí me parecían que eran importantes, y no se estarán de acuerdo conmigo, piénselos un poquito y verán que yo creo que sirven para el mundo en el que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que está en plena actualidad la figura, o por lo menos estos pensamientos que yo he recogido de Jacques Delors. En el manifiesto que él hace en el 2002 en la ciudad de Lille,
cuando está planteando todo el tema de la Constitución Europea y tal, él dice que la nueva Europa no puede confinar la religión a la vida privada. No se pone en discusión la laicidad de la Unión Europea, pero esperamos que la Iglesia sea escuchada en el proceso de reforma de Europa. La Iglesia puede hablar, la Iglesia tiene capacidad de hablar, los creyentes tenemos capacidad de hablar, no de imponer, no tenemos la verdad, pero tenemos de hablar. Por lo tanto, hemos de salir a la plaza pública y no quedarnos exclusivamente en nuestra vida privada. Las iglesias deben de seguir siendo una fuerza de proposición. Reitero mi pesar por la supresión de toda referencia a las raíces cristianas de Europa, y se enfrentó con Giscard d'Estaing justamente por este tema, y se enfrentó bastante. Él, durante su presidencia en la Unión Europea, creó una célula que llamaba Dar Alma a Europa para canalizar las aportaciones de las confesiones religiosas a la construcción europea. Por lo tanto, es bastante coherente en su forma de hacer con lo que él real piensa. Realmente lo debió pasar muy mal Delors cuando en el 2005, como saben, el no de los franceses al proyecto constitucional le supondría mucho a una persona que evidentemente había contribuido a construir Europa. Y él había dicho: la Constitución debe abrir las puertas en Europa política a una Unión Europea con los instrumentos necesarios para que sea más escuchada, más respetada y más fuerte en sus relaciones exteriores. Y la verdad es que no fue así. Por lo tanto, yo supongo que su frustración sería importante. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Que parece que cambio radicalmente y me vengo a España y salto de la figura de Delors a un grupo que existe en este país, en el Partido Socialista, que se llama los Cristianos Socialistas. Pues porque Delors, junto con otros políticos socialistas europeos, como Blair o el portugués Guterres, son destacados líderes socialistas que los cristianos dentro del PSOE cogieron como ejemplo cuando decidieron constituirse como un grupo dentro del propio Partido Socialista. El Partido Socialista Español tiene unas hondas raíces anticlericales, aunque ha tenido pensadores creyentes importantes, como la figura importante de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, luego de Educación de la Segunda República Española. Pero su larga historia es una larga historia más bien anticlerical, es decir, más bien anticlerical. No he dicho laica, he dicho anticlerical, porque Fernando de los Ríos era una persona que era laica, es decir, era un católico laico. Cuando, como consecuencia de que se produce un cambio importante, porque entra un grupo muy importante de cristianos en el Partido Socialista, que se produce en el País Vasco, se produce por la unidad de Euskadiko Ezkerra, que había un sector muy importante creyente en este mundo abertzale, en este mundo vasco, ellos empiezan a pensar en la posibilidad, como existe en otros países europeos, de constituir este grupo, porque en otros países existe una internacional de cristianos socialistas. Y cuando se crea este grupo, se coge la figura de Delors como una figura importante, porque se le reconoce como una persona que puede ser simbólica en el pensamiento socialista y creyente. Y por eso, cuando se hace el libro y el manifiesto que se llamaba Abrir Puentes, con el mismo criterio que yo les decía, la figura de Delors, de que es fundamental abrir puentes en el PSOE hacia lo cristiano como hecho público y como tradición político-cultural, como las dos cuestiones, y por eso se coge la figura de Delors. Delors publica unas memorias en el 2004 y ahí está con todos los líderes europeos de aquel momento, como ven, y americanos, debe ser el G6 porque están todos ellos, y ahí Delors cuenta sus relaciones que tiene con Kohl, con Margaret Thatcher, con François Mitterrand, con Felipe González. No les voy a alargar todas las relaciones que cuenta. No tiene buena sintonía con Margaret Thatcher, ella no quería la Europa que quería Delors, Delors que era una época cohesionada y fuerte, Margaret Thatcher evidentemente no. Tiene buena relación con
con Helmut Kohl, tiene buena relación. Tiene alguna dificultad con Francia porque dice que cuando le nombran presidente de la Comisión lo primero que hace es ir a ver a los primeros ministros para hablar con ellos e intentar ver cómo plantear el tema de la Unión, de la integración, de los países España, Portugal y Grecia. Tiene alguna reticencia con Mitterrand por el famoso tema de la agricultura que todos saben y que conocen porque es un tema muy conocido, pero vamos, se entiende bien con Mitterrand y tiene muy buena relación personal y se entiende muy bien con Felipe González, y hace también en sus memorias una gran alabanza a la figura de Felipe González, sobre todo por la gran defensa que hace Felipe González en un tema que ahora está en peligro, como habrán leído, que son los fondos de cohesión, que se plantea en Maastricht, y la gran defensa que hace Felipe González de la cohesión, porque Delors se entiende que es fundamentalmente los fondos de cohesión para intentar que se acerquen lo más posible los países del sur que se integran en Europa con los países que evidentemente ya están más desarrollados y que sus niveles de productividad y desarrollo han permitido una renta superior que la que tienen los países del sur de Europa. Por eso su defensa fundamentalmente esto. Cuenta anécdotas curiosas con sus malas relaciones con Margaret Thatcher, incluso se contestan, Ahí, pues él hace un discurso en el Parlamento Europeo y luego va Margaret Thatcher y le contesta, va Felipe González de otro discurso para contestar a Margaret Thatcher en la reunión de los sindicalistas británicos. También hay un discurso interesante del Papa Juan Pablo II cuando va al Parlamento Europeo, está mucho más cercano en las posiciones evidentemente de Delors, es decir, ahí hay un cruce muy interesante que evidentemente va en toda la figura de Delors. Bien, esta segunda cuestión, que de nuevo, como ven, también está muy marcada por mi historia personal, es Delors y la educación. Si yo les decía que había hecho una opción muy personal en qué partes había cogido, qué reflexiones había cogido, porque me parecían que, bueno, podían ser interesantes para su figura y para este ciclo que habían pensado, pues yo no puedo no hablar de Delors sino de la educación, porque Federico Mayor Zaragoza, que lo tiene en la foto con él, con una relación estupenda con Delors, con un gran respeto, con una gran sintonía, quiere que Delors presida la Comisión de la Educación para el siglo XXI. Delors todavía es presidente de la comisión y le dice que no y tal, pero al final termina presidiendo y evidentemente se publicará cuando ya no es, pero la preside Delors, porque Delors considera a Mayor Zaragoza que es la persona que puede aglutinar, que puede escuchar y que va a entender muy bien los valores que se van a poder plantear de lo que puede ser el futuro de la educación. Él dice textualmente en algunas de sus reflexiones y memorias personales que he leído de dónde arranca su compromiso político, y se lo voy a leer textualmente porque es muy muy interesante para que entiendan por qué para él es tan importante la educación. Dice: mi compromiso político militante fundamentalmente tiene su origen en la escuela local. No, ni siquiera dice la secundaria, fíjense la importancia de la escuela primaria, cuando hablamos de qué nivel o qué niveles educativos son los más importantes. Dice, cuando estaba con compañeros de 12 y 13 años, dice, si bien yo pude avanzar en la escuela secundaria, otros no tuvieron tuvieron esa misma oportunidad y debieron trabajar, afrontar la dureza de la vida laboral y además sin contar con todos los medios necesarios. No hay igualdad de oportunidades, ¿se dan cuenta? Yo seguí, ellos no siguieron. Fue entonces cuando me juré que lucharía contra la desigualdad de oportunidades y es evidente que la educación juega un papel esencial entre los instrumentos para luchar contra esta desigualdad de oportunidades. Desde el principio él, que empieza a participar en la vida política, ya empieza a desarrollar proyectos educativos buscando justamente la igualdad de oportunidades que él ha sentido y ha vivido en su más tierna infancia. Y por eso aquí aparece el informe de Delors, que los docentes lo conocemos, lo hemos leído, lo citamos muchas veces, en el que sitúa fundamentalmente los 4 pilares de la educación, que son aprender a conocer, comprender y descubrir el mundo que lo rodea. Para eso la clave es despertar la curiosidad del alumno, aprender a hacer, poner en práctica los conocimientos, vale de teorías, hay que hacer, para él también es muy importante. Aprender a vivir juntos, conocer al otro y participar en proyectos comunes, conocer al otro, si lo conoces lo respetas, si lo respetas lo escuchas, si lo escuchas eres capaz de hacer con él cosas porque no impones tu proyecto. Y aprender, y aquí ya lo ven, de nuevo tiene esa clara raíz de persona que cree en unos valores, aprender a ser persona, contribuir al desarrollo global de la persona, cuerpo y mente.
Y él pone en este informe: la educación encierra un tesoro, porque es una fábula de La Fontaine, y él por eso pone como elemento referencial que la educación encierra un tesoro. Dice: y es necesario encontrar, leo textualmente lo que él pone en el informe, los motivos para elegir y discernir en esta vida. Y eso es lo que hace la educación. Pero para elegir hay que poder elegir. Por eso la igualdad de oportunidades, porque el que no tiene igualdad de oportunidades no puede elegir. Y por eso es por lo que quise titular el informe Una educación encierra un tesoro que cada uno de nosotros y nosotras, lo dice también él, fíjense, hombres y mujeres, incluso en aquellos que parecen más perdidos, los peor dotados en la escuela, esos que están en el fondo de la clase, quienes abandonan y desertan precozmente. Esas personas también encierran un tesoro, y la grandeza de la educación es permitir a cada individuo encontrar ese tesoro que encierra y alcanzar el éxito en la vida. Voy a terminar porque yo no quiero ser muy larga, es decir, las clases los alumnos las aguantan 30 minutos, 35 más no, y al final todo el mundo se cansa. Voy a terminar con unas reflexiones que son quizá las últimas reflexiones que yo he leído de él, no sé si ha hecho algunas más tarde. Unas reflexiones, y estas sí que son políticas, algunas evidentemente están trufadas, y de hecho están trufadas de grandes valores éticos, pero tienen mucho componente político. Las voy a leer porque son sus palabras, no son mis palabras, y yo las quiero transmitir a ustedes, y las he elegido porque me parecen que, como les decía, que pueden tener sentido. Dice: es preciso relanzar el proyecto político de integración europea, dotando a las instituciones comunitarias de más poder e iniciativa, y volver al método comunitario como vía privilegiada de consolidación europea. No, ¿verdad? No creo que esté el método comunitario. Aquí es orden y mando, parece ser, de una señora, la señora Merkel, y como mucho, pues hay alguien que le disputa el orden y mando. Es que están cargadísimas de profundidad estas reflexiones, son del año pasado. Al método comunitario. Son los Estados los responsables de la situación actual, no la Comisión como institución. Son los Estados. Es Alemania, es España, es Francia, son los Estados. Es Gran Bretaña, son los Estados, no la Comisión. Pero se ha querido ignorar el método comunitario que él defendía y que defendió por razones de comodidad, porque la opinión de la Comisión hubiera podido molestar a algunos gobiernos. No sé si de comodidad o también de que es más fácil porque ahora son muchos. Él también se va a pronunciar qué piensa con la gran ampliación que ha habido después, cuando él ya no era presidente. Jean Monnet, que aquí también lo han conocido y que les he puesto en la foto, decía que son los hombres quienes hacen el cambio, pero las instituciones quien lo permiten. Hacer revivir la visión de una Europa unida, porque hemos vuelto al mundo europeo de los monstruos fríos, donde cada uno defiende sus intereses y busca imponer su opinión. ¿Qué intereses defiende la señora Merkel? ¿Los de los alemanes, los de sus votantes alemanes, los de sus jubilados alemanes, los de las elecciones que tiene, o los intereses de Europa? ¿Por qué no han aprobado un presupuesto el otro día? ¿No se han puesto de acuerdo? Porque a lo mejor los intereses de Europa no coinciden con los intereses de sus votantes alemanes. Seguimos con sus reflexiones. Esta es muy dura. Dice: se está produciendo de alguna manera una reflexión muy dura, una auténtica destrucción sistemática de algo que era admirado en el mundo. Sí, porque somos el espacio del mundo donde tenemos unos niveles de libertad, de igualdad, de tolerancia y bienestar social mejores del mundo. Por eso yo creo que, evidentemente, era admirado en el mundo. Él es una reflexión muy triste la suya, pero yo no sé si no es cierta. El modelo europeo se ha puesto en cuestión y me entristece porque éramos una referencia. Los padres fundadores pensaron no solamente en términos de valores, sino también en términos institucionales. Este es un político. Si no hacemos leyes no sirve para nada el pensar.
Por eso es tan importante los votos, la democracia, las instituciones, los parlamentos para hacer las leyes, porque si no, no sirve para nada. Evidentemente la ley no cambia, pero sin ley tampoco hay cambio. Los valores después habrá que verlos en las leyes. Si la construcción de la democracia es también una construcción institucional, y si construir Europa conlleva una construcción sabia, no se trataba de dar a la Comisión poderes superiores, pero sí tener un sistema con referencias y la obligación de lograr éxitos. Los éxitos, no lo sé. Hoy parece que han apoyado por fin que no dejan hundirse a Grecia, pero han tardado mucho, ¿no? No es otra cosa que concentrar la sabiduría de los hombres en un marco institucional y moral. Eso debería ser, en un marco institucional y moral. Valores e instituciones. Normas que tienen unos valores determinados. ¿Qué piensa de la ampliación? Porque, claro, una de las claves posibles de que a lo mejor hay problemas en el propio funcionamiento de la Comisión es la ampliación, la dificultad de ponerse de acuerdo, la dificultad de consensuar, consejos muy largos de mucha gente, la dificultad de integrar a estos países, hay que dotarles de fondos de cohesión, como se planteó el gran debate de la cohesión para los países del sur de Europa, pero claro, si nosotros ya hemos llegado a unos niveles de renta y ya estamos en una situación semejante a la europea, tendremos que perder fondos de cohesión, pero no todas las regiones han llegado a la misma situación homologable. Parece que tenemos algunas que todavía no, que ese es el tema que se planteó el otro día con el presupuesto europeo y el debate que planteaba el presidente de nuestro gobierno, señor Rajoy. Entonces, claro, todo ha cambiado desde su época ahora. Pero él, ¿cómo valora en estas reflexiones la ampliación de Europa? Él dice, si hubiéramos cerrado las puertas a los países del este, ¿qué lugar hubiéramos ocupado en la historia? Había que llevar a cabo la ampliación y fue una felicidad enorme poder hacerlo. Por lo tanto, se posiciona a su favor. Hace falta personas que piensen que el interés europeo es el interés nacional. Fíjense qué frase tan breve y tan importante. Hacen falta personas que piensen que el interés europeo es el interés nacional. ¿Esa sabiduría se ha perdido? ¿Realmente? No lo sé. Contesten. Con todo lo que están viviendo, contesten. Hay que pensar en la unión desde la diversidad, porque esa es la riqueza de Europa. Solo tiene muy claro la diversidad, no todos somos iguales, y Europa además tenemos mucha gente que ha venido de otros territorios, porque evidentemente vienen a Europa por nuestras condiciones de vida, de respeto, de valores, y él lo plantea muy bien justamente en su informe, la diversidad como elemento de riqueza, del respeto al otro desde su propia diversidad. Europa tiene unos valores comunes, herencia de su larga historia. Esta igualdad política, que no jurídica, era una de las fuerzas morales de Europa, porque los países pequeños sabían que iban a ser escuchados. Pero la Europa de ahora ha girado su espalda a sí misma y a la arrogancia de los poderosos. Si se dan cuenta, permanentemente se está hablando de Europa, de la alianza franco-alemana, de que si ahí la alianza interviene Gran Bretaña, qué pasa con Italia, si se suma o no se suma, qué pasa con los pequeños, dónde están. Bueno, ahora la tendencia es buscar un anclaje en lo local y los políticos astutos practican un nacionalismo ambiguo. Y una frase con una gran dureza. Estamos en el mundo del individualismo. Y dice el individualismo contemporáneo es una realidad. Sálveme yo y los demás, ya veremos. Lo que hoy pedimos a nuestros gobiernos es que recuerden que la cohesión social, el respeto, la estima por el otro, es decir, el querer vivir juntos como una forma de salvar la humanidad, era un proyecto europeo anti-egoísta.
Yo creo que eso es lo que pensábamos muchos españoles cuando veíamos con tanta satisfacción la entrada en Europa, porque para nosotros era un sueño en aquel momento y un deseo muy querido desde comienzos del siglo XX. Continúa en sus reflexiones y dice: pienso que es una crisis de valores la que estamos viviendo y la dificultad que tiene Europa también la tenemos a nivel nacional. Mal funcionamiento de la democracia, pérdida de prestigio de la política. Y ahora vuelvan a nuestro país y miren las encuestas y la valoración de los ciudadanos de nuestros políticos. Pero vayan también a otros países y lo vean. Pero él da un salto más y dice: mal funcionamiento de la democracia. Habrá que sentar unas bases quizá de un sistema democrático distinto. No pasa nada, para eso están las normas. Para cuando, si se ve que no funciona porque la sociedad lo rechaza o no está de acuerdo, pues evidentemente cambiarlo. Y dice: es muy grave. Y tanto que es muy grave. Porque evidentemente pueden darse los extremos y se puede acudir a opciones políticas extremas de la izquierda y de la extrema derecha, como puede estar pasando, y de hecho ha pasado en las últimas elecciones griegas. Pero creo que la sociedad es capaz de lanzar nuevas ideas, nuevas propuestas. Tiene un cierto optimismo, ojalá. Y dice algo más: la política está ahí para trascender. Cree en la política, es un político. Y cree que la política puede transformar la realidad y puede mejorarla. La política está ahí para trascender y hacer frente a las dificultades. Y dice: digo viva la política como medio para resolver problemas, haciendo una síntesis entre valores y soluciones. Porque si no hay política, hay economía, y si no hay política, hay mercados, y no gobiernan, evidentemente, quien no tiene el poder democrático. Y la política, afortunadamente, nos van a gobernar los que les hemos dado el poder para gobernar. Por eso digo, viva la política. A lo mejor no me gusta, y dice, no me gusta la actual política, habrá que cambiarla. No me gusta la forma de hacer política los políticos actuales, pero digo, viva la política, porque sin política, evidentemente, volveríamos a la dictadura de la economía, de los mercados, y no, evidentemente, de la opción que las personas plantean. Bueno, se ha debido de sentir un poco contento cuando, digo yo, se enteró que le dieron a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz, porque al fin y al cabo él, como han visto ustedes, es el gran constructor, nadie se lo niega, de la Unión Europea, nadie se lo niega. Y él dice, cuando se enteró, dice, es un mensaje moral y político, es un mensaje, fíjese de nuevo, relaciona siempre las dos cosas, moral y política, y dice, una gran emoción, porque, dice, los 3 últimos años han sido muy difíciles. Esto demuestra que valores como la confianza y la solidaridad pueden llevar a un mundo mejor, dice cuando se entera de esta. Yo qué les diría de conclusión, que supongo que ustedes también se han hecho su propia conclusión después de esta explicación o este acercamiento, pequeño acercamiento que yo les he hecho a la figura de Delors. Pues yo les diría que está bien claro que sirve lo que nos dice, que tiene en plena actualidad sus palabras, que dice cosas muy, muy atractivas y muy interesantes, y para mí, fundamentalmente, si me dejan destacar algunas, destacaría la clave del laicismo unido a democracia. Me parece absolutamente fundamental en el momento en que estamos viviendo. Me parece absolutamente fundamental la palabra esperanza y caridad como elementos claves de una persona creyente, pero que confía en una comunidad abierta y una comunidad tolerante que acepta al diferente. Quizás el concepto del universalismo paulino, ahí está quizá el planteamiento que plantea Delors de una manera muy clara. Y su opción que plantea de la política, pues creo que en el mundo en el que estamos viviendo es de una ejemplaridad y de una claridad manifiesta, porque la política está para resolver problemas, no para enfrentarse a los políticos, no para decir tú más. En el momento en que estamos viviendo con una crisis muy importante en nuestro país, pero también en Europa, lo que tendrían que hacer los políticos es sentarse, ser capaces de pactar y dialogar, hacer una síntesis entre valores y soluciones, en qué ponen el acento, si en el que menos tiene, si en la igualdad, si en la solidaridad, o en qué ponen el acento,
entre valores y soluciones, pero tampoco podrán, evidentemente, obviar el tema de la competitividad, de la innovación, porque si no, no habrá crecimiento. Fíjense, entre valores y soluciones, porque podemos poner mucho valor, pero si no ponemos soluciones no podremos poner, evidentemente, en el otro lado de la balanza el valor, por ejemplo, de la igualdad o de la equidad, que estamos en un momento en que, bueno, pues son valores que evidentemente se están cuestionando. Y bueno, pues para terminar, ¿qué quieren que les diga? Es decir, la figura de Delors desde el punto de vista de educación es una figura que las personas que hemos trabajado en educación nos ha marcado profundamente, porque yo creo que busca un binomio muy importante entre dos claves: equidad y calidad. Equidad y calidad. Es decir, la equidad es la que permite la igualdad de oportunidades, y la enseñanza universal pues significa justamente igualdad de oportunidades, alargar la escolarización. Es plenamente consciente de que las dificultades mayores están en el mundo de la adolescencia, en el mundo de la secundaria. Es Delors, y esto el informe de Delors. Delors hace también una clave y un matiz de que dice que sin los profesores, sin los docentes, hay muy pocas cosas que hacer. Es decir, él pone el acento en valorar la figura del docente, en reconocer y ponerle en el elemento fundamental de la sociedad al docente. Quien lo ha hecho, que han sido los finlandeses, han logrado evidentemente que su educación en el informe PISA sea las mejores que aparecen, porque el docente es lo que todo el mundo quiere ser, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo valora. Los mejores estudiantes van al mundo de la docencia, él evidentemente por eso pone el acento en el mundo de la docencia, y Delors también pone un acento fundamental en la inversión. Es decir, sin inversión en educación, una inversión que no puede ser justa ni a corto plazo, no puede ser una inversión electoralista, no puede ser cortoplacista, sino que evidentemente tiene que ser una inversión pensando en el largo plazo, porque la educación, para ver los resultados, tiene que ser un largo camino, manteniendo la inversión desde la infantil, pasando por la primaria, secundaria, evidentemente llegando al mundo universitario y llevando al mundo de la investigación. Él además pone un acento que la educación es para toda la vida, lo cual también es fundamental. La educación de las personas adultas, que no existía en el mundo en el que estábamos viviendo, y que lo pone en marcha también este concepto que él plantea, una educación para toda la vida. Por lo tanto, me parece que es una figura que tiene plena actualidad, el mundo que él plantea y las claves que él plantea en el mundo educativo, por todo lo que en estos momentos estamos viviendo. Por eso, déjenme que les termine, evidentemente, con una fotografía de que ellos no son el futuro, son el presente. Es decir, los niños no son el futuro, los niños son el presente, y sin presente no se construye futuro. Y ellos no son el problema, ellos son la solución. Por lo tanto, si trabajamos con ellos, es posible que encontremos una solución. Por eso, la clave de la educación es un elemento fundamental. Realmente, si digo que mucha gente echa en falta la figura de Delors en estos momentos, es porque quizá tenemos demasiados políticos electoralistas y pocos políticos estadistas. El estadista es el que es capaz de pensar en generaciones, y el político solo piensa en elecciones. Por lo tanto, quizá todavía es una figura que, desde mi punto de vista, era un estadista. Pensó en generaciones y no pensó en elecciones. Gracias por haberme escuchado. Ha sido perfecta en 45 minutos. Sí, pues tenemos unos minutos que podemos aprovechar para hacer alguna pregunta, pedir alguna aclaración. No, simplemente es aclarar un concepto que ha repetido varias veces en su exposición, y es ¿qué es exactamente que se entiende por cristiano laico? Católico laico. Perdón, católico laico. El católico laico es el que respeta que la sociedad en la que vivimos tiene capacidad de hacer unas normas, y las normas las hacen las instituciones, las hace el Parlamento. Y las normas, que es la moral católica, no la impone el Parlamento, no impone unas normas católicas al resto de las personas que no son católicas. Es decir, el ejemplo bien claro que yo pongo a los alumnos es que el Parlamento español no puede legislar en relación a, por ejemplo, que el único matrimonio sea el matrimonio católico.
Parlamento tendrá que legislar que el matrimonio es un contrato. Y si alguien evidentemente es cristiano y acepta que el matrimonio es un sacramento, pues irá a la iglesia y se casará como sacramento. Pero no puedes decir que el único matrimonio que tiene validez es el católico. Ese es el católico laico, el que respeta una laicidad inclusiva. Es decir, ese es el católico laico. Por eso laico va unido a democracia. La construcción de Europa, la Europa laica, es la construcción que divide y separa lo que es la razón por un lado y la fe por otro lado. Razón y la fe no pueden imponer las creencias a los que no creen esas creencias y no las pueden imponer con una norma jurídica. Ese es el respeto del católico laico. Que también la gente creyente le llama a eso una laicidad inclusiva, porque eso significa que el católico laico tiene capacidad de decir y de decir públicamente lo que opina de determinadas cuestiones. Un católico puede salir a la plaza pública y decir que hay determinadas leyes que no le gustan, que no está de acuerdo con ellas. Un determinado católico laico puede salir diciendo que evidentemente los desahucios pues están atacando a valores, a personas, es decir, no tienen un compromiso con solidaridad o determinados valores cristianos. El católico laico puede salir a la plaza a decir que está pasando con los emigrantes. O el católico laico puede salir a determinados temas que está pasando pues con las mujeres, con el maltrato, con los niños, es decir, puede decir y puede opinar, pero no puede imponer su moral en una ley. Ese es el católico laico. Ese es el laicismo. Eso es lo que quería decir. Hoy he sido muy clarita. He sido muy clarita, con lo cual se nota mi vena docente. O ya tenemos muchas ganas de irnos a casa, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues doy por hecho que... muy bien. Y entonces el católico no laico no puede decir nada, no puede salir a la plaza pública a decir lo que piensa. Sí que lo puede decir, pero el católico que quiere imponer puede salir a decirlo también, pero el católico que no respeta el laicismo es el que quiere que las normas respondan a la moral católica. Estamos viviendo lo distinto, pero con el mundo musulmán. Hay un musulmán laico y hay un musulmán que quiere que evidentemente se haga la ley de acuerdo con la Sharia. Eso es lo que quiero decir. ¿Entienden? Es decir, eso es lo que quiero decir fundamentalmente. Nosotros hemos tenido un país que ha sido nacional católico y hemos tenido todas unas leyes de acuerdo con una moral católica. Y hemos construido todo un siglo XIX desde la confesionalidad católica. Todo nuestro siglo XIX español está desde la confesionalidad católica. Recuerden que la Constitución de Cádiz, la que estamos celebrando ahora, decía la religión católica, apostólica y romana única y verdadera. Luego desapareció la única y verdadera a lo largo de las constituciones del siglo XIX, pero se quedó como católica. En algunos momentos no aparecía una declaración católica, pero decía presupuesto de culto y clero. En un momento determinado, en la Constitución de la Segunda República, lo que decía España ha dejado de ser católica, pero los españoles son católicos, es un Estado laico. Los españoles son católicos, hay que respetar que sean católicos y vayan a sus iglesias y tengan evidentemente todo un gran respeto a la opción de su religión. Pero no podemos legislar desde la moralidad católica. Y un Estado laico dice que la educación es obligación del Estado, que luego puede concertar con la enseñanza religiosa, ¿por qué no? Es un servicio público también. Pero la obligación del Estado es tener una educación para todos los ciudadanos, porque es obligación de un Estado laico que la educación sea para todos. Hay un ejemplo muy claro para entenderlo. La escuela francesa hace franceses. La escuela española a lo largo de todo el siglo XIX hizo católicos, porque nosotros enseñamos de acuerdo con la moral católica. No habría que estudiar a Darwin, porque Darwin evidentemente planteaba el creacionismo. Claro, y entonces enseñaba de acuerdo con una moral. Yo creo que hay que enseñar todas las religiones. Y que luego, por ejemplo, un ejemplo bien claro, cuando se cuestiona ¿hay que enseñar o no hay que enseñar religión en la escuela?, que es un tema que está en el debate ahora mismo de la actualidad. Yo creo que lo que hay que enseñar es religiones en la escuela. Y hay que enseñar a los alumnos a que existen respuestas a preguntas a lo largo de la historia. Pero luego el alumno tiene que determinar qué respuesta él acepta como suya propia. Tiene que conocerlas todas. Y luego tiene que ir a vivir su fe religiosa a la iglesia, no en la escuela. Pero hay que enseñar al alumno, evidentemente, a que existen respuestas que a lo largo de la historia se han dado desde una opción religiosa. Pero no hay que enseñar solo una religión como única y verdadera. Eso es lo que se plantea. Sí, yo entiendo a la ponente lo que quiere decir en referencia a imponer, es la palabra, y a cierta agresividad que esa imposición puede suscitar.
Sin embargo, me parece incoherente que en una democracia, en un Estado de Derecho, lo importante son las leyes, es decir, son nuestro parámetro fundamental, el respeto a la ley. Y sería incoherente para un cristiano, o por lo menos sería hipócrita, que lo que él piensa que es positivo no pueda ponerlo o favorecerlo en las leyes. Aunque estoy de acuerdo que las sociedades son, y por supuesto las europeas, deben ser sociedades abiertas. Pero ¿por qué no en una sociedad, en un Estado de Derecho, en que nos basamos en la ley, en que la ley tiene una moralidad? Eso está claro y la ponente lo sabe muy bien porque es especialista en filosofía del derecho. ¿Por qué el cristiano no puede incidir o favorecer que determinadas leyes tengan determinada moral? Yo no hablo de imponer, yo no hablo de ser agresivo, y entiendo lo de las sociedades abiertas y está muy bien el resumen de los valores y llegar a conclusiones, porque si no estas sociedades son no respirables. Pero me parece que es incongruente que el cristiano, que entiende que tiene unos valores y unos fundamentos que los entiende positivos para la sociedad, que deba solamente limitarse a posturas como el desahucio y a otras posturas. Yo creo que es normal, es coherente. Yo lo veo así, vamos. Yo creo que puedo decir todo lo que estime oportuno decir, pero no puedo imponerlo en las leyes, porque las leyes no las hacen unos pocos, sino que las hace un Parlamento que han votado todos los ciudadanos, y las hacen y se hacen de acuerdo con unos valores universales, que son los derechos humanos. Pero tu creencia y tu fe no la puedes imponer. Tú puedes salir a la plaza pública y hablar de todo lo que quieras como creyente, de todo lo que quieras, pero tú no lo puedes imponer en una ley, desde mi punto de vista. De la misma forma que yo creo que el mundo musulmán puede salir a la plaza pública y plantear todo lo que quiera de la opción musulmana, pero no lo puede imponer en una ley, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, y yo creo que no es incoherente. Es decir, desde mi punto de vista, evidentemente respeto el tuyo, que puedes pensar que es incoherente. ¿Por qué pienso esto? Porque evidentemente a lo largo de la historia se ha impuesto, y como se ha impuesto ha habido guerras de religión, y nos costó muchísimo llegar, como decía John Locke, en el Tratado de Tolerancia, justamente a respetar la creencia de cada uno, y que la creencia de cada uno es una opción privada. Eso decía la Ilustración. En el mundo del 19 y en el mundo del 20 han dicho es una opción privada, pero que se puede decir públicamente, pero que no se puede imponer públicamente. Y yo creo que no se puede imponer públicamente. Yo lo pienso. Es decir, tú puedes creer que hay que imponerlo. Bueno, hay sociedades que realmente lo están imponiendo. Es decir, hay sociedades que deciden que lo imponen porque hacen una opción de una opción religiosa, o musulmana o católica. Yo, en cambio, defiendo que no se imponga. Yo defiendo que se respete la opción de un parlamento, pues es la opción de una democracia, y no una moral determinada. Siempre que evidentemente no va contra unos valores, eso está claro. Es decir, porque por ejemplo una sociedad que determine que la mujer es desigual respecto al hombre y le ponga una moral o una opción que es la sharia musulmana, imponga una desigualdad de la mujer, evidentemente va contra los valores. Es decir, tú no puedes legislar contra la desigualdad, no puedes legislar contra la desigualdad, pero son los valores humanos que todo el mundo son respetados. No, yo agradezco muchísimo, me ha servido esta conferencia para posicionarme un poco mejor, y me queda como, no sé, el sentimiento es de una cierta nostalgia y como una pena de que no tengamos actualmente políticos de esta talla. Vamos, yo no conozco, Jacques Delors. Me parece que nos vamos alejando bastante de lo que él soñó para Europa por ahora. Y preguntaría, ¿por qué el empeño o de dónde viene la raíz de no meter las raíces cristianas de Europa? ¿Puede explicarme? Bueno, el que no quiso meterla fundamentalmente fue Giscard d'Estaing, que era uno de los hombres claves de la construcción de la Constitución Europea, y hubo un gran debate ahí y dijeron que, bueno, se pronunciaron en contra.
los argumentos son que ya estaban los valores humanos, los valores universales, que ya estaba construido ahí todo el concepto de Europa y que no parecía lo mejor plantear este tema. Hubo un debate ahí, bueno, la mayoría, pero incluso el Grupo Popular Europeo, es decir, es que ni siquiera el Grupo Popular Europeo, que tiene una opción más creyente, lo planteó, es decir, hubo una mayoría en el Parlamento que no se aceptó. Yo creo que todo el mundo es consciente de que Europa está construido sobre tres grandes bases, que son las dos religiones monoteístas, es decir, el judaísmo y cristianismo construyen Europa, es decir, pero sobre todo el cristianismo y toda la civilización grecolatina, está claro esto. Todo el mundo lo da por hecho, pero luego a la hora de plantearlo en una norma se plantea que, bueno, pues puede ser un elemento quizá de división o de plantear una desigualdad y no se hace. Es decir, es un tema complicado y complejo porque hubo muchísimos debates en relación a eso. El Papa, por ejemplo, pidió en el Parlamento Europeo que se plantease el tema cristiano, pero no lo aceptaron. Giscard es un hombre de la derecha francesa y no lo aceptó. ¿Ya? Sí, porque la apertura del centro ya está próxima. Claro. Sí, antes de terminar, dar las gracias de nuevo a Pilar por este rato que nos ha hecho pasar tan interesante, por abrirnos a una figura tan destacada a nivel político y un creyente muy sólido, muy firme, con una gran fundamentación de su vida personal y de sus convicciones políticas también. Él siempre hacía esa referencia a que para recuperar el sentido del compromiso político los europeos deberíamos volver mucho a nuestras raíces espirituales. También recordar que el próximo martes entonces no tendremos el final de nuestro ciclo. Una pena porque junto con Jacques Delors, Romano Prodi, el italiano, que han vivido, que seguramente así con más fuerza, juntos, sí, también todo el problema de la confesionalidad antes del concilio y de la no confesionalidad del compromiso político de los cristianos después del concilio, pues ellos que lo han vivido así, pues no lo podamos escuchar. Domingo Buesa nos ha prometido que si queremos él lo dará más adelante. La dificultad será encontrar el momento oportuno para hacerlo. Y recordar que dentro de 2 semanas, el día 11 de diciembre, hay un pequeño ciclo, simplemente 2 semanas, dedicado a los 50 años del Concilio Vaticano II, que se han cumplido escasamente hace 2 meses. Pues gracias de nuevo, Pilar, y gracias a todos.